Buenos días, chicos. Continuamos con la instrucción en línea. Vamos a platicar hoy de lo que es la configuración electrónica. Para eso, lo primero que tenemos que entender que toda la materia está formada por átomos y que el átomo tiene dos partes importantes: el núcleo y las órbitas u orbitales. Recuerden que lo que se ha podido ahora decir que es el átomo, había muchas teorías sobre cómo se configuraba un átomo. Es lo más parecido a un sistema solar en miniatura, donde hay un núcleo, que sería el Sol, y los planetas que van girando alrededor, que serían los electrones. Eso es lo más parecido a lo que puede ser un átomo. En el núcleo del átomo tenemos los neutrones, que se representan con una letra N, no tienen carga. Tenemos a los protones, que tienen carga positiva. Y en las órbitas tenemos a los electrones, que tienen carga negativa. Así es como está configurado un átomo, con un núcleo con protones y neutrones y con unas órbitas con electrones. Recordemos que los electrones son los que pueden pasar de un lado a otro. Los protones y los neutrones están fijos siempre en el núcleo y no se pueden perder ni ganar. Los únicos que pueden pasar de un átomo a otro son los electrones. ¿Qué más podemos decir del átomo? Bueno, cada átomo de cada elemento tiene un número de protones, de neutrones y de electrones que no es igual al número de protones o de electrones que tiene el átomo de otro elemento. Eso es lo que caracteriza y diferencia a un átomo de un elemento con un átomo de otro elemento diferente. Como les digo aquí, cada átomo contiene un número de protones, de neutrones y de electrones. ¿Qué es entonces la masa atómica del átomo? La masa atómica nos dice la masa que hay de protones y neutrones. Recordemos que anteriormente comentamos que los electrones pueden ir de un átomo a otro. Por lo tanto, a la hora de medir la masa de un átomo, solo se piensa en la masa de los protones y neutrones que están en el núcleo. Ahora, existen los isótopos. Algunos elementos tienen isótopos, que son átomos que tienen diferente número de neutrones, pero el mismo número de protones. Por lo tanto, tendremos isótopos, por ejemplo, del carbono, que tienen una masa diferente a otros átomos que también son carbonos, por la única diferencia en que tienen más números de neutrones uno que otro, o menos número de neutrones uno que otro. Más adelante lo vamos a explicar mejor. Nada más es importante ir redondeando estas ideas. ¿Qué es el número de masa o número másico? Se refiere al total de protones y neutrones del núcleo del átomo. Entonces, a la hora de decir cuál es el número de masa, pues se cuentan el número de protones y neutrones que hay en el núcleo del átomo. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que hay en el núcleo. El número atómico solo me habla del número de protones que hay en el núcleo y se representa con una letra Z, mientras que el número de masa me dice el número de protones y neutrones. Otra cosa importante de considerar que el átomo es eléctricamente neutro. Si es eléctricamente neutro, ¿qué significa? Que los protones, que son las cargas positivas, deben de estar en igual número con los electrones, que son las cargas negativas. En conclusión, el número atómico me dice el número de protones que hay en el núcleo, pero indirectamente me dice que también el número de electrones que hay en las órbitas. ¿Por qué? Porque si acabamos de decir que los protones y los electrones tienen que estar en una misma cantidad para que se anulen esas cargas y el átomo sea eléctricamente neutro, si a mí me dicen que un elemento tiene un número atómico de 3, significa que tiene 3 protones, y como es neutro, significa que también tiene 3 electrones. Vayamos revisando esto. Veamos un ejemplo con el carbono. Si nosotros nos enfocamos en el carbono y en el lugar que ocupa en la tabla periódica, veremos que nos tiene allá su símbolo, que es una C mayúscula, su número atómico 6, su masa atómica 12.011, su número de masa 12. ¿Esta qué información me está dando? Primero que nada,
En el caso del carbono hay isótopo 12 y 14, es decir, hay un carbono que tiene 12 neutrones, hay un carbono que tiene 14 neutrones. Por lo tanto, a la hora de sacar la masa atómica hay que sacar un promedio de los isótopos, de la masa de los isótopos y de qué tan frecuentemente se presenta un isótopo u otro, y de ahí se saca todo ese promedio respetando el porcentaje en cual se encuentra en mayor medida que otro y se da la masa atómica, que en este caso es 12.011. ¿Ok? Y el número de masa es de 12. De acuerdo con los datos que nos da la tabla periódica, el carbono tiene un número atómico de 6, que es el número de protones. Por lo tanto, tiene 6 protones. Y si quedamos que el átomo es eléctricamente neutro, automáticamente digo, tiene 6 protones y tiene 6 electrones. Ahora, también tenemos otro dato ahí. El carbono tiene un número de masa de 12. El número de masa me dice el número de protones y neutrones. Por lo tanto, si al número de masa 12 yo le resto el número de protones, me va a dar como resultado 6 neutrones. En el caso del carbono me da 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Pero no hagamos esto como un chisme o leyendas urbanas y que pensemos que siempre en un elemento van a tener el mismo número de protones, neutrones y electrones. En este caso, los neutrones fueron igual a la cantidad de protones y electrones, pero no necesariamente va a ser así. Cada elemento presenta una situación diferente. Lo que sí es igual en todos los átomos de los elementos, de un mismo elemento, que la cantidad de protones y electrones siempre es la misma, porque si no fuera la misma, el átomo ya no sería eléctricamente neutro. Ahora, nos vamos a la parte, ¿qué es la configuración electrónica? Porque esta presentación se trata de la configuración electrónica, pero no podíamos llegar a ella si no entendíamos qué pasa en un átomo y a qué nos vamos a referir con la configuración electrónica. La configuración electrónica nos dice cómo se van ordenando los electrones en los diferentes niveles de energía, en las diferentes órbitas, o lo que es lo mismo, cómo se van distribuyendo los electrones alrededor del núcleo del átomo. Para eso, hay 3 reglas o principios que se deben de respetar. El primer principio es el principio de Aufbau o de edificación progresiva. Este principio nos dice que el electrón ocupa el orbital con energía más baja, es decir, cuando se va a ordenar un electrón, el primer electrón tiene que ocupar el nivel más alto de energía, el siguiente electrón, ya que se llena el nivel más bajo de energía, pasamos al segundo nivel de energía y así sucesivamente. Imagínense que tenemos un edificio en el cual van a entrar las personas. Un edificio de la Prepa 2, por ejemplo, hay salones abajo y hay salones arriba. Para entrar en un salón de abajo requiero menos energía que para entrar en un salón de arriba, que al subir las escaleras necesito más energía. Entonces, si los alumnos se van a ir acomodando en los salones, como los electrones se ubicarían en las órbitas, ¿qué dice esto? Que no es posible que un alumno suba al segundo piso cuando hay lugares en el primer piso. Entonces, ya que se llenen todos los salones del primer piso, entonces los estudiantes podrán pasar a ese salón de mayor nivel de energía que estaría en el segundo piso. Eso pasa con los electrones. Van en un nivel de energía, ya que se llena ese nivel bajo, pasan uno más alto y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de electrones que haya que organizar, que haya que ir poniendo. Ahora, el principio de exclusión de Pauli nos dice que el máximo de electrones que pueden haber en un orbital atómico son 2. Y estos electrones pueden estar siempre y cuando uno gire hacia un sentido y otro gire hacia el otro, como las flechitas que vemos ahí, indicando que uno está girando en un sentido y otro está girando en otro sentido. Y lo máximo que puede haber en un orbital son 2. Y por último, la regla de Hund. Esta establece que electrones cuyo giro es igual deben ocupar todos los orbitales que tienen igual energía antes que los electrones adicionales que tengan giros opuestos.
que puedan ocupar los mismos orbitales. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que si consideramos que el que está la flecha hacia arriba, digamos que es un giro positivo, aquí esta regla de Hund nos dice que tienen que ir ocupando primero todos los electrones con giro positivo y luego todos los electrones con giro negativo en un determinado subnivel. Pero ahorita vamos a ver explicado esto de una manera más gráfica. Tenemos la configuración electrónica. Como acabamos de decir, vamos a organizar a los electrones cómo se estarían ellos localizando en las diferentes órbitas alrededor del núcleo. Entonces, si yo tengo que respetar esas tres reglas, de pronto me puedo estresar y decir, Dios mío, ¿cómo respeto esta regla? ¿Qué hago? Estoy respetando esta. Entonces a alguien se le ocurrió la dichosa reglita de las diagonales, que te dicen, si tú sigues la regla de las diagonales, en ese momento vas a estar respetando esas tres leyes que están aquí. Es decir, alguien trató de sintetizar todo esto en esta regla de las diagonales que ustedes ya conocen, ya utilizaron en la secundaria y que la utilizaban sin saber por qué se utilizaba de esa forma. Ahorita ya sabemos que esa regla de las diagonales se utiliza para respetar el principio de Aufbau, la regla de Hund, el principio de exclusión de Pauli. Okay. Esta regla de las diagonales está así. Nos dice que hay 7 niveles de energía. Nos dicen que hay subniveles de energía. Los subniveles son S, P, D, F. Y nos dicen cuántos electrones hay en cada nivel de energía. Por ejemplo, en el nivel 1 solo hay 2 electrones. En el nivel 2 ya tenemos 8 electrones. En el nivel 3 podemos tener hasta 18. En el nivel 4, 32 y así sucesivamente. Es cuántos electrones podemos tener en cada uno de los niveles de energía. ¿Por qué? Porque así vamos a ir repartiendo dependiendo si un elemento pues solamente tiene un electrón, pues solo va a ocupar el primer nivel de energía. Pero cuando un elemento ya tiene más de 2 electrones, ya puede ocupar el segundo nivel de energía. Aclarando esto, los niveles, como dice ahí, son los números que van del 1 al 7 que están del lado izquierdo en la tablita en ese color azulito. Los subniveles son S, P, D y F. El subnivel S solamente tiene un orbital y por lo que acabamos de oír, en un orbital solamente puede haber 2 electrones. Entonces, el subnivel S solo tiene un orbital, pues solamente puede tener 2 electrones. El subnivel P tiene 3 orbitales. Si en cada uno puede tener 2 electrones, su máximo es 6. Ese es su máximo, ¿de acuerdo? Pero puede tener desde 1 hasta 6. En el caso del D, tiene 5 orbitales. Quiere decir que lo máximo que puede tener son 10 electrones. Puede tener 1 y puede llegar a tener hasta 10. Y por último, el subnivel F tiene 7 orbitales. Por lo tanto, puede llegar a tener 2 electrones por cada orbital, puede llegar a tener 14 electrones. Entonces, cuando yo hago la configuración electrónica de un elemento, cada vez que coloco un electrón, tengo que decir en qué nivel, en qué subnivel está, quedando esto de esta forma. Me dice, bueno, voy a colocar estos 2 electrones en el nivel 1, en el subnivel S, y como máximo puedo poner 2, podría poner 1 o 2. Si el elemento solo tiene un electrón, como el caso del hidrógeno, pues pondría solamente 1. Si el elemento tiene 2 electrones, como el caso del helio, pues pondría 2. Lo importante es lo que dice aquí. Yo, ¿cómo voy a ir haciendo la configuración electrónica? Voy a seguir las flechas. La primera flecha empieza en 1s2 como máximo. Termino esa flecha y empiezo la siguiente flecha que me dice 2s2 como máximo el 2. Se termina esa flecha y empiezo en 2p6, sigo con 3s2, se termina esa flecha y así sucesivamente.
Yo estoy respetando lo que me piden las tres principios o reglas que comentamos en la diapositiva anterior, simplemente siguiendo eso y cuidando muy claramente que cuando yo agarre un S no puedo poner más de 2, cuando yo agarre un P, un subnivel P, no puedo poner más de 6, en el caso del D más de 10 y en el caso del F más de 14. Veamos ejemplos más concretos. Tenemos este ejemplo que está aquí. Aquí tenemos el litio. Recuerden que Z es un número atómico, significa que tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Si yo sigo la reglita de las diagonales, voy a tener 1s2, ya coloqué 2 electrones, 2s1, ya coloqué el tercer electrón. Y noten cómo tengo un orbital con 2 electrones y luego tengo un orbital con solo un electrón, ahí termino. Luego tenemos el berilio que tiene 4 electrones. Tenemos 1s2, ya colocamos 2 electrones y después 2s2, colocamos los 2 electrones más y ya tenemos 4 electrones. Terminamos la configuración electrónica del litio. Imagínense que cada cuadrito, chicos, es un orbital. Por eso ven que en el caso del S solo aparece un cuadrito, porque solo hay un orbital. Pero llegamos al boro que tiene 5. Ya vamos a necesitar utilizar un subnivel P. Vamos a hacer 1s2, 2s2 y llegamos a 2p1. Vean cómo en el dibujo tenemos 3 cuadritos, porque tenemos 3 orbitales para P, pero solo necesité uno, así que solo pongo una flechita hacia arriba y se acabó. Seguimos con el carbono, que ya sabemos que tiene 6, 1s2, 2s2, y ahora en el P voy a necesitar 2 electrones. Nótese lo que decía las reglas que checamos. ¿Se acuerdan? En la última regla nos decían que los electrones primero se deberían de poner los espines positivos y luego los electrones con espines negativos. Entonces, dense cuenta como primero tenemos que poner todos los electrones positivos, que son las flechas hacia arriba, ¿ok? Lo que nos dice la regla de Hund. Y fíjense cómo no, por decir, en P tengo 2 electrones, voy a chocar los 2 en el primer orbital. No, debo de poner primero todos los que son positivos, giros positivos, y luego poner todos los que tienen giros negativos. Sigamos con el nitrógeno, que tiene 7 electrones. En el caso del nitrógeno ponemos 2 en el S, en el 1S, 2 en el 2S2, y nos quedan 3 para la P. Vean una vez más cómo estuvimos poniendo un electrón con giro positivo, primero todos los positivos. Ahora, cuando llegamos al oxígeno, que ya tiene 8, entonces ponemos los 2 de S1, los 2 de 2S, y luego llegamos al P4. Entonces ponemos 1, 2, 3 y ahora sí, empezamos a poner los electrones que tienen giro negativo. Ya pusimos ahí el cuarto electrón en el caso del P. Llegamos al flúor, que nos tiene 9, entonces ponemos 1s2, 2s2 y 2p5. 3 giros positivos, 2 giros negativos y ahí terminamos. Y por último el neón, que tiene 10, tiene 2 en S, en 1s2, 2s2 y por último este sí ocupó los 3 orbitales completos, 2p6. ¿Se dan cuenta cómo primero pusimos, respetando el principio de Hund, primero todos los que tienen un giro positivo y luego todos los que tienen un giro negativo? Al final, el último electrón que colocamos, fíjense cuál es el último que colocamos. El último electrón que colocamos en cada una de las configuraciones electrónicas que hicimos es lo que se llama el electrón diferencial. Y se denomina electrón diferencial al último electrón que se coloca en la secuencia de la configuración electrónica. El lugar que ocupa el electrón diferencial de cada elemento no es igual a ningún otro electrón diferencial de cualquier otro elemento. Es decir, el lugar que está ocupando el electrón diferencial del litio, nunca el electrón diferencial de otro elemento va a ocupar el mismo lugar del electrón diferencial del litio.
Nótense cómo en este simple ejercicio que hicimos la configuración electrónica de 8 elementos, desde el 3 hasta el 10, fíjense cómo el electrón diferencial ocupa siempre un lugar diferente al electrón diferencial del elemento anterior. Esto es importante, sobre todo si vamos a platicar de los números cuánticos, pero eso será en otra presentación. Ahorita lo importante es seguir manteniendo a la escuela viva y no podemos entender lo que ocurre en la tabla periódica si no tenemos claro qué es una configuración electrónica. Espero que con esto podamos entender ahora más fácilmente por qué se van ocupando diferentes lugares en la tabla periódica dependiendo de la configuración electrónica de cada elemento. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.